Hola, buenos días. De nuevo en nuestra clase de anatomía patológica. Vamos a ver las formas de adaptación celular, cómo una célula se puede adaptar según su medio. Desde luego, estas adaptaciones deben de ser normales, pero en algunos casos, pues son patológicas. Entonces, por eso lo vamos a estudiar. Y para esto, pues tenemos la presentación de adaptación celular. Como les mencionaba, es la forma de una célula que se adapta a su entorno. Entonces, tenemos varias formas bien definidas de adaptación celular. Y entonces, la adaptación celular son cambios reversibles. Pueden ser reversibles o en algunos casos irreversibles. Puede ser en tamaño de la célula, en el número de la célula, en el fenotipo, actividad metabólica o funciones de las células en respuesta a cambios registrados en su entorno. Y tenemos la hipertrofia. La hipertrofia es el aumento en el tamaño de las células, ¿sí? Es hipertrofia, aumento en el tamaño de las células, como consecuencia del cual se registra un incremento, desde luego, del tamaño del órgano afectado. Esto, desde luego, se da en células que no se pueden multiplicar. Y por eso se van a aumentar. Y siempre el aumento del tamaño se da con un aumento del trabajo. Entonces hay una hipertrofia fisiológica y está causada por el aumento de la demanda funcional, la estimulación de hormonas y factores de crecimiento. Y se da en condiciones normales. Por ejemplo, en la hipertrofia muscular del atleta, ¿verdad? La gente que va todos los días al gimnasio, que levanta pesas, pues va a tener pues los músculos pues muy marcados, ¿verdad? Pero ese no es por aumento del número, sino por el aumento del tamaño. También puede ser una hipertrofia de mamas durante la lactancia, que eso es normal, o hipertrofia del útero también durante el embarazo. No son órganos hipertrofiados, no son células nuevas, son células más grandes. Y las células del músculo estriado del corazón y las del músculo esquelético corresponden al incremento de la demanda metabólica. Desde luego en gente que hace ejercicio, pero también en gente que su trabajo requiere pues el trabajo mayor en, en su organismo y en sus células. La hipertrofia del músculo del corazón, ahí ya no va a ser normal, porque sí, requiere mayor actividad, va a, pues sí, a responder con aumento del tamaño de las células, pero eso nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, el estímulo más habitual para la hipertrofia muscular, ambas, que es músculo estriado en voluntario e involuntario, es el aumento de la carga de trabajo, ¿sí? Las fibras musculares individuales aumentan en tamaño debido al incremento de la demanda. Y ya en el corazón, el estímulo de hipertrofia suele ser la sobrecarga hemodinámica crónica debido a hipertensión o válvulas defectuosas, ¿verdad? Si hay, lo más común es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial va a ocasionar que las arterias principales, disminuyan su luz. Entonces, al haber una disminución de la luz,
el corazón izquierdo va a necesitar más fuerza, entonces trabaja más y entonces es la causa de la hipertrofia. Un aumento de trabajo. Vean, tanto en el músculo estriado del corazón como el esquelético, las células musculares van a sintetizar más proteínas y van a aumentar el número de miofilamentos, pero el tamaño de las células, ¿sí? Y entonces, vean, el músculo cardíaco aparece con una serie de coronas celulares anastomosados que se ramifican y se unen con fibras adyacentes en las uniones celulares, que son los discos intercalares, pero estos van a aumentar de tamaño. Perdón, esto, al aumentar de tamaño, el corazón, que normalmente pesa unos 250 300 gramos, puede llegar a pesar más de 500 gramos, más de medio kilo, y eso pues nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca ya grave, y entonces a la muerte súbita por consecuencia. También el crecimiento del útero durante el embarazo hay una que puede ser también por hipertrofia fisiológica, esto es inducido por hormonas, pero la hipertrofia uterina es estimulada por hormonas estrogénicas que actúan sobre el músculo liso a través de los receptores de estrógenos, lo que aumenta la síntesis de proteínas de músculo liso y también el tamaño de estas células que es músculo liso. Aquí tenemos una hipertrofia fisiológica del útero. Durante el embarazo va a crecer mucho todas estas células fusiformes, células que no tienen estrías, son musculares lisas, van a aumentar su tamaño. Y los mecanismos de la hipertrofia pues, se debe a una mayor producción de proteínas intracelulares. La hipertrofia cardíaca se asocia a un aumento de la expresión también del gen del factor natriurético auricular. Y después tenemos la hiperplasia. ¿La hiperplasia qué es? La hiperplasia y hipertrofia se pueden producir simultáneamente al ser desencadenadas por un mismo estímulo externo. Y la hiperplasia es el aumento del número de las células de un órgano o tejido en respuesta a un estímulo. Y solo ocurre en tejidos que contienen células con capacidad de dividirse, porque les mencionaba la hipertrofia es cuando no se pueden dividir. Perdón. Y así aumenta el número de células. Entonces puede haber, por ejemplo, que es un conducto normal en la mama, una hiperplasia intraductal. Esta hiperplasia se puede ser atípica y después es una de las causas para desarrollar un carcinoma en la mama. Tenemos la hiperplasia fisiológica, que se debe a la acción de hormonas o factores de crecimiento, y tenemos esta hiperplasia hormonal, y cuando existe necesidad de aumentar la capacidad funcional de órganos sensibles a hormonas, ¿verdad? La mama puede aumentar en el embarazo porque se va a preparar para la función de que esas glándulas pues van a producir leche. También tenemos hiperplasia compensadora cuando hay necesidad de un aumento compensatorio, que puede ser tras una lesión o una resección de un órgano, ¿verdad? Entonces puede haber ese aumento del número de células como una respuesta de compensación. Y también como hay hipertrofias fisiológicas y hipertrofias patológicas, también en el caso de las hiperplasias puede ser una hiperplasia fisiológica, ¿sí? Tengo la proliferación del epitelio glandular de la mama femenina. En la pubertad, desde luego que se produce mayor aumento de la mama, y también durante el embarazo. Esta es una hiperplasia hormonal.
Y habitualmente se acompaña de un aumento del tamaño, que también puede ser la hipertrofia de las células de este epitelio. Entonces tenemos la proliferación de estas glándulas y por lo tanto se va a aumentar también el número de células y el tamaño de las células. También puede haber una regeneración hepática en personas que donan un lóbulo del hígado para el trasplante, que pueden ser una hiperplasia compensadora. Recuerden que las células pueden ser lábiles, las que se van a estar multiplicando constantemente, como las del epidermis, como las del endometrio, que se van a estar multiplicando, y después, si no hay un embarazo, se elimina, ¿verdad? Que es en la menstruación. Y también hay, son células lábiles, hay células permanentes como las del cerebro, que una vez muerto una neurona no se va a regenerar, pero también hay células que son estables, ¿sí? Y estas células estables son como las del hígado. El hígado se puede, un hígado normal, no hablemos de hígados anormales como la cirrosis. Un hígado normal que podemos tomar una porción para un trasplante, con el tiempo llega otra vez a crecer y a tomar su forma y tamaño normal. También la hiperplasia patológica, las mayores de formas de hiperplasia patológica son causadas por acciones excesivas o inapropiadas de hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre las células dianas, sobre las células a las que van a actuar estas hormonas. La hiperplasia patológica define un ambiente en el que es posible que se pueden desarrollar con el tiempo proliferaciones cancerosas, como habíamos visto de la mama, que hay hiperplasias simples y hiperplasias atípicas, ya con alteraciones que pueden desarrollar un cáncer. Y tenemos estos ejemplos de hiperplasia patológica. Recuerden ustedes el útero normal que tiene el cuerpo, tiene en la vagina el cuello uterino, las trompas de falopia, tubos uterinas y los ovarios. Entonces, cuando hay un exceso de estrógenos, puede haber una hiperplasia endometrial. Y esta hiperplasia endometrial se presenta sobre todo en pacientes posmenopáusicas. Ya después de 5 o 10 años que han menstruado, puede empezar ese sangrado. Entonces, siempre hay que tener también mucho cuidado con esta hiperplasia endometrial, porque muchas veces pueden desarrollar también algún tipo de cáncer. Y entonces, pues tras un periodo menstrual se registra un rápido brote de actividad proliferativa en el endometrio y es estimulado desde luego por las hormonas hipoficiarias y por los estrógenos. Hay un equilibrio entre estrógenos y progesterona y este puede estar alterado, o sea, niveles elevados de estrógeno y niveles insuficientes de progesterona, lo que puede conducir a una hiperplasia en las glándulas endometriales. Es causante de hemorragias uterinas orgánicas y guarda relación con otras enfermedades, como les mencionaba, con ovarios poliquísticos o el cáncer de endometrio. O la forma más común que conocemos en el hombre me refiero al género masculino, que es la hiperplasia prostática benigna. Y esto es inducido en respuesta a la estimulación hormonal por acción de andrógenos. Entonces, recuerden, está la vejiga, tenemos la uretra, y la uretra está rodeada por una próstata que es el tamaño de una nuez, es muy pequeña, pero al crecer puede producir una obstrucción importante
de la uretra. Esta obstrucción puede ser desde muy simple, que tiene trastornos urinarios leves, o hasta la obstrucción. Entonces el paciente necesita que se le mete una sonda para vaciar la vejiga, porque ya no puede salir. Entonces también es ejemplo de hiperplasia prostática benigna, y aquí podemos ver la gran cantidad de glándulas que presentan las próstatas de estos pacientes. Sobre todo se presenta después de los 55, 60, 65 años de edad. Y se menciona que esa hiperplasia prostática se puede presentar casi en el 80% de todos los pacientes. Y tenemos los mecanismos de hiperplasia, que es el resultado de una proliferación de células maduras inducida por factores de crecimiento, y en ciertos casos debido al aumento de desarrollo de nuevas células a partir de células madre tisulares. Y después tenemos todo lo contrario de la hiperplasia y la hipertrofia, la atrofia, ¿sí? La atrofia, desde luego, es la definición de reducción del tamaño de un órgano o tejido por disminución de las dimensiones y el número de las células. Y esta disminución del tamaño de células y órganos por reducción del aporte de nutrientes o por desuso, es la etiología. Está asociada a disminución de síntesis de bloques de constitución celular y al incremento del grado de degradación de los organelos celulares en general. Tenemos la atrofia fisiológica, ¿verdad?, que es habitual durante el desarrollo normal. Por ejemplo, el timo comienza a reducirse hasta desaparecer completamente al final de la pubertad, dejando un residuo fibroso sin rastro de tejido linfoide funcional. Recuerden que el timo, pues, es un órgano importante y que lo podemos ver en las autopsias de los niños recién nacidos. Es un órgano que está rodea la tráquea, es un órgano muy grande y que podemos ver histológicamente. Ustedes lo han de haber visto en histología, pues que es tejido linfoide y que tiene la característica es los corpúsculos de Hazard. Entonces sufre atrofia y ya al final de la pubertad pues ya no lo vamos a ver. O también las estructuras embrionarias como el notocordio y el conducto tiroguloso van a experimentar atrofia durante el desarrollo fetal, ¿verdad?, que es antes. O también, pues, disminución del tamaño del útero que se produce, pues, también después del parto, aunque no es, esto no es una atrofia normal, pero aquí, perdón, me equivoco, es disminución del tamaño del útero que se produce después de la menopausia. Un útero normal mide 8 o 9 centímetros, y en pacientes ya con menopausia disminuye casi a la mitad, 5 o 6 centímetros. También la atrofia, que es patológica, puede ser local o generalizada. Y las causas habituales son las siguientes: la falta de actividad, que se llama atrofia por desuso. Yo recuerdo mucho un maestro en la Facultad de Medicina, cuando iba no me acuerdo si segundo o tercer año, decía que esta atrofia por desuso, él lo mencionaba así. Yo no, solamente estoy repitiendo y recordando sus palabras, que decía: si no se peca, se seca. Entonces, es esta falta de actividad, esta atrofia por desuso. También pérdida de inervación, la atrofia por denervación, como sucede en los pacientes. Antiguamente podemos ver pacientes con poliomielitis o secuelas de poliomielitis que andaban en muletas. Eran pacientes que tenían el torso muy, muy desarrollado, pero los miembros inferiores atróficos. Eso porque el virus de la poliomielitis afectaba las terminaciones nerviosas, y sobre todo si eran de la
en la parte del sacro, la parte distal del sistema nervioso periférico, pues produce una denervación y por lo tanto una atrofia. Los pacientes con poliomielitis que tienen afectación alta, pues sufrían paros cardiorrespiratorios y no sobrevivían. Otra causa, pues es una disminución del riego sanguíneo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un órgano que no está adecuadamente irrigado, pues se va a atrofiar. También niños, pacientes con nutrición inadecuada, pues van a tener atrofia de algunos grupos de órganos. Pero la estimulación endocrina esta etiología pues la conocemos en la menopausia. Ahora, si no hay ya un estímulo endocrino, el útero pues se va a atrofiar, les mencionaba, y entonces es pérdida de estimulación endocrina o una presión excesiva. Algunos en casos de aparatos de yeso muy apretados que van a estar presionando, pueden producir atrofia y sobre todo con mucho tiempo de colocación. Aquí está, ya vemos la atrofia por falta de actividad, que es la atrofia por desuso. Y este proceso puede ser crónico, puede presentarse como temporal debido a la situación de inmovilidad por lesión o también por otras causas asociadas a la no ejercitación por varias razones. Cuando un hueso es fracturado, pues se inmoviliza con el yeso. Un paciente que está en cama durante mucho tiempo también puede sufrir atrofia. La reducción del tamaño de las células es reversible una vez que se reanuda la actividad, entonces podría ser en estos casos. Y si la falta de uso es prolongada, las fibras del músculo esquelético disminuyen el número por apoptosis y también, desde luego, disminuye su tamaño. La pérdida de inervación, que es atrofia por desnervación o denervación, y es secundaria a una interrupción de la inervación motora. Las afecciones más comunes que causan denervación son las neuropatías periféricas y las enfermedades motoneuronales. Y es llamativo, si no es muy tarde en el curso de la enfermedad, cuando el músculo es reemplazado por tejido fibroso y adiposo. Y los cambios musculares secundarios en la inervación conviene dividirlos en tres estados, que puede ser temprano, avanzado y ya una atrofia terminal. En la fase temprana se detecta en los cortes transversales histológicos la presencia de fibras pequeñas anguladas con márgenes cóncavos. Las fibras atróficas se encuentran algunas veces en grupos pequeños, rodeados de fibras de tamaño normal, y aquí vemos con la falta de grupos de células. Y las fibras tipo 1 y 2 están igualmente comprometidos y los núcleos sarcomales permanecen en la periferia. La característica de células en diana no siempre está presente y puede corresponder a fibras recientemente denervadas o reinervadas. Y ya en un estado avanzado se pierde el mosaico normal de las fibras tipo 1 y tipo 2 y aparecen agrupaciones de fibras con reacción histoquímica similar. Posteriormente se encuentran grupos de fascículos de fibras atróficas de más o menos el mismo tamaño, excepto una que otra fibra de aspecto normal, la cual está inervada por una motoneurona intacta. Y hablamos también, es importante, la disminución del riesgo del riego sanguíneo y la reducción gradual del riego sanguíneo en tejido, que puede ser estrés isquemia, como consecuencia del lento desarrollo de una enfermedad oclusiva arterial, va a causar atrofia de dicho tejido. Y en las etapas tardías de la vida, el cerebro puede llegar a experimentar atrofia progresiva por disminución de la irrigación debida a arteriosclerosis.
Aquí podemos ver un encéfalo normal y un encéfalo, ya una atrofia cerebral. Desde luego aquí tiene las meninges, acá ya se le quitaron. Por eso se ve así como se ve un cerebro ya atrófico, que se menciona también como etiología del enfermedad de Alzheimer. Una nutrición inadecuada, ¿verdad? La desnutrición proteico-calórica pronunciada. Recuerden que hay una, que este es el marasmo, la otra, la contraria, y edema, que es el kwashiorkor. Se asocia a uso de las proteínas del músculo esquelético como fuente de energía. Y una vez que se han agotado otras reservas, como la del tejido adiposo, esto produce caquexia y es una reducción de la masa muscular. La caquexia también afecta a pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas o también, que es muy común, los pacientes con cáncer. Aquí podemos ver el aspecto normal de una vellosidad intestinal y una atrofia normal, una atrofia parcial moderada, donde aquí vemos lo normal, que están elevadas, se tienen células mucinosas, y aquí cómo se ve la atrofia, ¿verdad? Aquí también como hay una atrofia parcial y también una atrofia total de las vellosidades intestinales. Y pérdida de la estimulación endocrina, la pérdida de la estimulación estrogénica tras la menopausia determina la atrofia fisiológica del endometrio, el epitelio vaginal y las mamas, ¿verdad? Entonces vemos aquí la vagina que está gruesa, húmeda, el endometrio, y ya en la atrofia vaginal, pues es una vagina donde el epitelio plano estratificado se hace más delgado y ya no hay producción de estas glándulas de Bartholin, lo cual se torna seca. Entonces es una pérdida de estimulación endocrina. Además, hay una atrofia del endometrio. Por presión, la compresión de los tejidos durante cualquier periodo de tiempo puede causar atrofia. Un tumor benigno en expansión puede causar atrofia en los tejidos circundantes, que pues no deben de estar afectados, pero por la presión se ven afectados. La atrofia por presión es frecuente en el riñón en casos de obstrucción de las vías renales inferiores, también en la compresión de órganos por masas tumorales, quísticas o por aneurismas. Y los mecanismos de la atrofia es consecuencia de la disminución de la síntesis de proteínas y del aumento de su degradación en las células. La síntesis proteínica se reduce al hacerlo la actividad metabólica, y la degradación de las proteínas celulares se produce sobre todo mediante la vía de la ubiquitina proteasoma. Y lo que habíamos visto en las clases anteriores, lo que es la metaplasia. Sí, esto es muy importante que lo aprendan, que es la metaplasia, porque está relacionado con muchas enfermedades. Entonces, es un cambio reversible, ¿sí? Si se elimina la causa que lo produjo, es un cambio reversible, en el que un tipo celular diferenciado, epitelial o mesenquimatoso, es reemplazado por otro tipo de células. Al principio, y a lo mejor tienen esa duda, van a decir, ¿cómo es reemplazado por otra célula? O sea, un hígado se puede convertir en corazón o no, ¿verdad? Tenemos esto casi sucede en el tejido epitelial o mesenquimatoso. Recordemos que tenemos 4 tipos de tejidos, que es el tejido epitelial, mesenquimatoso, muscular y nervioso. Entonces, esto ocurre en el tejido epitelial y en el tejido mesenquimatoso. El tejido epitelial tiene la característica de que es avascular, o sea, no tiene vasos y
eso es un elemento importante en los carcinomas. Los carcinomas que son, por ejemplo, en cervix, que es un cáncer epidermoide porque está desarrollado del epitelio plano estratificado y en cervix es no queratinizado. Es similar al de la epidermis, pero ahí sí es queratinizado. Otro donde podemos encontrar epitelio plano estratificado de manera normal también es en esófago, ¿sí? Y entonces la metaplasia es el cambio de una célula en otra y aquí faltaría sobre todo más resistente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el epitelio más resistente del organismo? Pues el epitelio plano estratificado, porque es el que nos está recubriendo toda la epidermis, ¿verdad? Las mucosas. Entonces es muy resistente. Pero si hay algún trastorno irritativo, por ejemplo, el cervix, ahí también hay exocervix, hay glándulas de epitelio cilíndrico y esas glándulas, para hacerse más resistentes, van a tener una metaplasia escamosa, o sea, un cambio en su epitelio cilíndrico a un cambio en epitelio plano estratificado, ¿sí? Y a menudo constituye una respuesta adaptativa en la que un tipo celular sensible a una agresión es sustituido por otra clase de células. Ahorita vamos a ver también que puede ser también un epitelio cilíndrico, pero un epitelio escamoso se puede convertir a cilíndrico, pero ahorita vamos a ver en qué circunstancias. Entonces, tenemos los tipos de metaplasia, ¿sí? La metaplasia epitelial más frecuente es la metaplasia escamosa y es la sustitución de un epitelio cilíndrico por un epitelio escamoso. Esto puede suceder en vías respiratorias como respuesta a la inflamación crónica. Sí, esto en fumadores habituales y en fumadores crónicos. Recuerden que las células de la tráquea, las células de los bronquios tienen un epitelio cilíndrico, ¿sí? Y pueden en estos pacientes por la irritación constante de humo, esta pues agresión a las células del epitelio cilíndrico se va a transformar en epitelio escamoso. También habíamos visto la carencia de vitamina A induce a metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio. Entonces tenemos aquí, este es un epitelio plano estratificado no queratinizado en el pulmón. En el pulmón no hay este epitelio, hay epitelio cilíndrico, pero esta metaplasia escamosa es en respuesta a una agresión. ¿Cuál es la agresión? Casi siempre, pues el hábito de los fumadores. Se hace más resistente, pero esto tiene como consecuencia que si persiste ese estímulo agresivo día tras día, año con año, se puede transformar también en un cáncer, ¿sí? Porque todos los, después vamos a ver las definiciones de cáncer, se van a desarrollar de una célula y se van a llamar, pues, según de dónde se origina. Entonces, no hay epitelio plano estratificado en el pulmón, pero por esta metaplasia es una causa común de cáncer y que se llama carcinoma epidermoide, carcinoma escamoso. Aquí es otro ejemplo de otra metaplasia. Pero, bueno, esto podría ser de cervix, o es de cervix donde tenemos un epitelio cilíndrico normal que se transforma entonces en epitelio escamoso. Y aquí lo podemos ver claramente. Aquí tienen células cilíndricas que se transforman en un epitelio escamoso, un epitelio plano estratificado, y esto ocurre en cervix. Cuando se quita la irritación que está causando esta metaplasia es totalmente reversible. También, si un fumador que ya tiene este epitelio y deja de fumar, aunque es difícil, puede volver
a transformarse en epitelio cilíndrico simple. Es más, ese epitelio se llama respiratorio, entonces es lo normal. Y otros ejemplos de metaplasia por sustitución de un epitelio cilíndrico por un escamoso ocurre en los cálculos de los conductos excretores de las glándulas salivales, como mencionamos en la fibrosis quística, el páncreas y las vías biliares, que normalmente están revestidos por el epitelio cilíndrico secretor y que se sustituye por el epitelio escamoso plano estratificado. Esta es una metaplasia por sustitución de epitelio escamoso por epitelio cilíndrico. Aquí es al revés. Eso donde tenemos epitelio escamoso en esófago, ¿sí? Y se va a sustituir por epitelio cilíndrico. Y sucede se llama esófago de Barrett, que es el epitelio escamoso del esófago que es sustituido por células cilíndricas debido al reflujo gástrico, del ácido gástrico. Entonces aquí tenemos el esófago con un epitelio plano estratificado normal, pero cuando hay un reflujo constante de ácido clorhídrico de los jugos gástricos, se va a transformar en un epitelio cilíndrico. Ese se llama esófago de Barrett. ¿Por qué se transforma en epitelio cilíndrico? Porque ese epitelio cilíndrico es el que encontramos normalmente en el estómago y es el que resiste los ácidos, los jugos gástricos, el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago. Entonces, por eso el esófago de Barrett se transforma normalmente de epitelio plano estratificado a epitelio glandular similar al del estómago. Entonces, esa es la razón que es más resistente este epitelio a los jugos gástricos. Pero hay una consecuencia. Si hay este esófago de Barrett durante mucho tiempo, si no se corrige la causa que está causando ese reflujo, puede causarse un adenocarcinoma del esófago. Y pues las influencias que predisponen a la metaplasia, si son persistentes, pueden originar transformación maligna, pues en el epitelio metaplásico, ya lo mencionamos. Y puede haber metaplasia del tejido conjuntivo también. Vimos que del tejido mesenquimatoso, la metaplasia del tejido conjuntivo es la formación de cartílago, hueso o tejido adiposo, que es todo este tejido mesenquimatoso, en tejidos que normalmente no contienen estos elementos. Por ejemplo, la formación de hueso dentro del músculo, que se llama miositis osificante, y se describe en algunos casos tras una hemorragia dentro del músculo estriado. Y los mecanismos de la metaplasia. La metaplasia no se debe a un cambio en el fenotipo de un tipo celular ya diferenciado, sino que es consecuencia de una reprogramación de células madre que se saben que existen en los tejidos normales o de células mesenquimatosas no diferenciadas presentes en el tejido conjuntivo. Son todas, insisto, si tienen dudas, si tienen, las vamos a aclarar, porque necesitamos platicar mucho sobre los tipos de tejidos. ¿Qué función tiene el epitelio? En general, podemos encontrar epitelios pues que están derivados de las 3 capas embrionarias, y esos epitelios pues tienen diferentes funciones, ¿verdad? Porque nos van a recubrir totalmente por fuera, que es la epidermis, y totalmente el tubo digestivo. El tubo digestivo es tejido epitelial y también forma parte de órganos macizos, ¿sí? Que son el hígado, tenemos el riñón, que es tejido epitelial.
Y también, pues, el tejido mesenquimatoso, el tejido conjuntivo, que es el tejido conjuntivo en general, y que ese tejido conjuntivo en general, pues, está formado por adipocitos, por cartílago, por las células, todas las células del tejido conjuntivo, que son por ejemplo, los fibroblastos, macrófagos, y que son muy importantes y esenciales en la inflamación que vamos a ver después. También, pues tenemos el músculo estriado, voluntario, involuntario, y el músculo liso. Y el sistema nervioso central y periférico, que también es muy importante y sobre todo nos va a interesar mucho en las neoplasias, ¿sí? Porque las neoplasias, la nomenclatura de las neoplasias está definida por el origen de las células. Entonces es diferente una neoplasia del tejido conjuntivo, es diferente a una neoplasia del tejido epitelial. Entonces, eso lo vamos a ver, insisto, en clases donde tenga comunicación con ustedes. Cualquier duda, insisto, vayan apuntándola, vayan viendo, veanla en su libro, y si no la entienden, pues para eso estamos, para que lleven un semestre de aprendizaje y no que no tengan ninguna duda. Bueno, entonces nos vemos para la próxima clase, que ya vamos a ver lesión celular en general. Por favor, si pueden leerlo, para que vayan haciéndolo, por favor. Entonces, hasta la próxima clase, que estén muy bien.